Hola, en este video explicaré sobre cómo conseguir las SP5 y 6. A diferencia de las SP del 1 al 4, las SP del 5 al 8 se consiguen ganando distintos raids. En este video hablaré solamente de SP5 y 6 porque comparten muchas cosas. Comenzando de SP5 que son el gladiador, servidor de cañón de fuego, volcano y puño del dragón. Se consiguen del raid Lord Draco. Al ganar este raid, se obtiene una caja de raid de alguna calidad. La calidad en los joyeros determina la calidad del equipamiento. Por ejemplo, si tienes un joyero legendario y te sale una armadura, la armadura será legendaria. Pero en el caso de este joyero no se consigue ningún equipo, por lo tanto la calidad no tiene importancia. Quería dejar esto claro para que no creas que comprando un joyero de mayor calidad tengas más probabilidades de conseguir SP, porque no es así. Los posibles premios de este joyero son algo de lo siguiente: 6 plumas de ángel, 3 cristal de luna llena. Esto es necesario para optimizar cualquier SP. Lo otro que puedes conseguir es 3 piel de dragón, 2 sangre de dragón, 1 corazón de dragón. Esto es necesario para optimizar las SP de 5 a 8, es decir, ponerle alas. Mientras que, un rubí pequeño de la perfección, una obsidiana pequeña de la perfección, un rubí de la perfección, son para perfeccionar las SP, es otro método de optimizarlas. En este caso se le dice ponerle gemas. Al ponerle una gema exitosamente se puede conseguir al azar 10 de ataque, 10 de defensa, 1 de elemento, 100 de HP/MP o 1% de resistencia a alguno de los 4 elementos. Y en total puedes ponerle 100 gemas a la SP, pero cada vez te pedirá gastar más. Por último, del joyero podemos conseguir una poción de experiencia o un título de matadragones. Si tienes suerte, puedes conseguir una SP que te será útil a la profesión del personaje con el que abriste el joyero. Por ejemplo, si eres mago, solo podrá salirte SP de volcano y nunca te saldrá de gladiador, a no ser que abras los joyeros con un espadachín. En el caso de abrirlos con un aventurero, no conseguirás ninguna SP, aumentando las probabilidades de obtener gemas para perfeccionarlas. Los joyeros de SP 5 y 6 son comerciables, y por esta razón muchos niveles altos los hacen diariamente para vender los joyeros y que los jugadores nuevos los compren con la esperanza de conseguir su SP. Para participar en el raid de Lord Draco necesitas llevar equipado el amuleto de héroe del fuego. Si no lo tienes equipado, no puedes entrar al grupo de raid. Este amuleto se consigue haciendo una misión, pero también lo puedes conseguir subiendo a nivel 80 y creándote un artista marcial. Al crearlo comenzará con nivel 81, todas las misiones de acto 1, 2 y 3 completadas, con un equipamiento básico, hadas que no suben de nivel y lo más importante, un amuleto de héroe de fuego, que te permitirá participar en los raids de Lord Draco y otro de glaciar místico, que es necesario para el raid de Glacerus, es decir los de SP6. Simplemente créate al artista marcial, cómprate un almacén diminuto y pásate los amuletos. Una vez tengas los amuletos, podrás participar en los raids. Solamente puedes entrar a 5 raids de cada uno al día, ganes o pierdas. En el raid de Lord Draco, simplemente hay que matar a un dragón. La composición básica es de 2 guardabosques. En el primer raid da bendiciones el de más nivel, porque será la bendición más poderosa. En el segundo raid da el otro guardabosques. En el tercero vuelve a dar el primero y así hasta completar los 5. De este modo, si el raid finaliza en menos de 5 minutos, siempre tendrán la bendición. También se recomienda hacer lo mismo con 2 magos azules. El resto de participantes pueden usar los espadachines Crusader, monje o blade, lo que tengan más fuerte y con más confianza. Los arqueros espía o cazador y los magos Poseidón. Antes de entrar, se suelen reunir en un rinconcito para darse bendiciones de personajes secundarios en otras cuentas, principalmente de mago sagrado, guerrero y puño del dragón. El raid es sencillo, todos le pegan al dragón e intentan no morirse. El dragón y los bichos que aparecen son de fuego, por esa razón todos deben llevar resistencias al fuego y dentro de lo posible SP de agua. El jefe del raid está bastante fuerte, pero cada tanto decide volar un poquito para dejar caer piedras y luego aterriza. Donde va a caer se indica de forma especial y si te cae encima, es muerte asegurada. Así que debes estar muy atento. Lo importante que debes saber es que justo al caer, se queda con un efecto negativo por unos segundos, el cual es muy potente y se le hace mucho daño durante esos segundos. Todos deben pegarle duro y sacarle el máximo provecho para terminar el raid cuanto antes. No importa que hayan aparecido bichitos, se le debe pegar al dragón. Una vez se le termine el efecto negativo, sí se puede limpiar el mapa. Para matar el lure de forma rápida, es importante que todos los participantes caminen cerca del dragón para ayudar a atraer todos los bichos y que los poseidones y monjes los junten para matarlos rápido.
Por lo tanto te pido que no corras sin sentido porque te quieren pegar. Cada vez que ganes un raid, conseguirás un joyero, 2250 de fama y una garra de Draco. Con 50 de estas las puedes canjear por una SP a tu elección, así que a la larga, por más mala suerte que tengas, terminarás teniendo tu SP y si ya tienes, con 5 garras las cambias por un rubí para perfeccionarla. Ahora pasemos a SP6, el monje, espía, Poseidón y artes místicas. Exactamente lo mismo que lo hablado de SP5, pero en este caso del joyero aparte de las SP, podemos conseguir 2 o 3 gemas celeste, cada una la vendemos en los NPC a cambio de 100.000 de oro, también podemos conseguir un título de frío como el hielo. En gemas tenemos un zafiro pequeño de la perfección, para las SP de agua, Blade, cazador y mago azul. Un topacio pequeño de la perfección para el crusader, guardabosques y mago sagrado. Un zafiro de la perfección para las SP6. Sobre el raid, se necesitan 2 guardabosques, un berserker, un destroyer y un guerrero. El resto pueden usar en el caso de los espadachines, crusadero gladiador si lo tienen fuerte, los arqueros servidor del cañón de fuego y los magos volcano o mago rojo. La mecánica es muy similar, la diferencia es que el jefe es de agua y se necesitan SP de fuego, en este caso no salta como el dragón, pero sí ruge, y al hacerlo, todos deben posicionarse en los cuadrados que aparecerán al azar por el mapa, si no están en esos cuadrados se congelarán hasta que finalice el raid o algún otro jugador los descongele. Es muy importante llevar compañeros y mascotas tanques, por si hay bichitos, ya que ellos impedirán que descongeles a otros jugadores. Luego de rugir, se queda inmovilizado y con un efecto negativo, ese es el momento donde darle duro, el berserker y destroyer deben aprovechar en lanzar sus efectos negativos que reducen el nivel de defensa del jefe y así matarlo aún más rápido. El trabajo del guerrero es juntar el lure cuando aparezca, ya que hay bichos a distancia difíciles de lurear, y en este caso no tenemos monje ni poseidones, se depende mucho del guerrero. Todo lo demás funciona de manera similar a lo explicado de SP5. Para crear el sello de Raid Lord Draco, necesitamos 20 semillas del poder, 20 granos de arena del río estruendoso y 20 piedras de Gigión. Mientras que para crear el de Glacerus, se necesita 20 semillas del poder, 20 cúbitos de hielo y 20 flores de hielo. Los primeros materiales no son muy costosos, pero los segundos pueden llegar a ser un problema que un solo jugador los consiga, así que una de las soluciones a la que llegó la comunidad es que cada participante entregue 7 flores de hielo y 7 cúbitos de hielo para participar en los 10 raids, los 5 de Draco y los 5 del Glacerus. 7 multiplicado por 15 es 105. Como cada sello necesita 20, da para fabricar los 5 sellos y sobran 5 materiales, lo cual ayuda al organizador a seguir organizando Raid SP. Y si te suscribes también me ayudarías a seguir haciendo vídeos.